soy un hombre sincero de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Hay muchos hombres serviles por el amor al dinero. Hay muchos hombres serviles por el amor al dinero. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a nuestros amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Saludamos en la parte técnica a Roberto Gómez, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Betty, buenos días, mucho gusto, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge, aquí amaneció un día soleado, esperemos que así continúe. Pues ¿Cómo ojalá está? aquí un tenue, hacía un frío en la mañana, pero terrible. Ahorita está saliendo un rayito de sol por la mañana, ¿cómo ves? Pero muy tibio y muy tenue y esperemos que dure. ¿Qué hay de bueno? Oye, Jorge, pues preguntarte cómo siguen las cosas por allá por Jalapa, porque aquí pues hemos sabido de todo, que continuaban las balaceras, que nada más se duró 6 horas y que las autoridades, ya sabes, investigarán hasta sus últimas consecuencias, pero en realidad no sabemos bien a bien cómo siguen las cosas por allá. Pues es decir, tenemos prácticamente la misma desinformación. Aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que hay es una serie de desinformaciones. Cada medio informativo da lo que juzga que conviene que se sepa. La verdad no la sabemos. Lo que sabemos es que hubo un operativo en una colonia cercana a 2 lugares fundamentales en Jalapa, la tienda primordial Chedraui y el barrio elegante, rico, de carácter económico muy poderoso, que es Las Ánimas. Entre esos 2 lugares hubo un operativo donde hay varias versiones. Las versiones primero fueron de 3 heridos, después de 12 muertos, según el bando delincuencial, y después 2, algunos de parte de las policías atacantes, después 4, y después una serie de versiones que ya no puedo no parar. Al otro día se dijo que en varias partes de la ciudad había balaceras. De una primera investigación, cerca del diario de Jalapa, pregunté, oye, ¿oíste balazos por ahí? No. Oye, ¿hubo balazos por acá? No. Dicen que aquí afuera hubo balazos, yo no oí nada. Dijeron las gentes, ¿no? De otro barrio, San José. Después que por allá, por otra colonia, y total que la información es escasa, compleja e irreal. Así no se puede. Yo creo que no sé cuál sea el mecanismo de la información y no sé qué es lo que comuniquen las instituciones policíacas y nada más. Dice el periódico de Veracruz, que fue el que dijo primeramente que había 14 muertos, que yo dije, están exagerando, están falseando, obvio son relacionados con la televisión, lo están agrandando. No, en esta ocasión, esa información que tiene que ver con la televisión había dicho una hipotética verdad, porque tampoco sabemos si eso es la verdad. Pero eso no ha sido desmentido. Ahora afirman que hay calma chicha, que todo está tranquilo y normal. Después había rumores del toque de queda, después, bueno, una serie
de cosas que ya en realidad esperemos que haya una verdad contundente, no un propósito político de enmienda y no una promesa política de que viene lo mejor. No sé si me explique, aquí no se trata de campaña política, no se trata de consolidar una campaña personal de propaganda, sino de decirle al pueblo la verdad. Sé que es dura, sé que es trágico, sé que es molesto, estamos a la orden del día y paralelos, en este caso estas últimas 48 horas, pero tenemos que saber la verdad para saber cómo comportarnos. Pero sí estamos un poco pues alarmados y tristes y nada más. Y tomar precauciones. Uno de los consejos que nos daba el doctor Lara Peinado ayer en el programa, dice, no dejemos que nos venzan, salgamos a las calles, salgamos a tal lugar, salgamos a tal parte, pero es que no sabemos las reacciones de ninguna de las facciones en conflicto. No sabes cómo va a actuar una fuerza policíaca local, no sabes cómo va a actuar una fuerza policíaca de la Marina, y no sabes cómo va a actuar una federal, y no sabes tampoco cómo va a actuar una delincuencial. Ahora, ¿está bien establecido la diferencia de cada una de estas áreas de persecución al delito? Para mí que no. Entonces así porque no pueden informar. Mis gentes hicieron un operativo portal. Quizá no convenga decirlo, lo entendemos. Sí, pero después de conocer las balaceras y los operativos ya se puede informar perfectamente, ¿no? Si Sobre todo cuando tienen ahí ya el número de víctimas. Claro. De víctimas o de delincuentes eliminados o lo que sea. Y aquí, por ejemplo, la noticia de Junto, que yo no sé cómo pueden todavía gobernadores y gente de turismo, 3 líneas de cruceros reducen viajes a México por violencia. Reducen es una elegancia periodística. Sí. Es que cortan. Punto. Sí, otro periódico dice limitan cruceros. Limitan. Es decir, porque igual que lo lamentable es que muchas veces la prensa está contagiada ya por la televisión. Todo aquello que lesiona el florecimiento económico, lesiona su economía. 3 líneas de cruceros reducen los viajes a México. Y luego dice aquí el Telever, 3 líneas de cruceros minarán los viajes a México. Sí, van a hacer sí. Eso es reducir quizá, o terminarán, eso es lo correcto. Ajá. Y habla desde el sur de California, una tendencia que algunos la distribuyen a creciente violencia. Este es en California, pero no sé a Veracruz cómo esté. Seguramente, bueno, habrá que informarse para saberlo. Esto que dan es de California, pero... Pues esa es la desgracia, mi querida Betty. Sí. Ahora hay que tomar todas las precauciones del mundo. Yo tengo muchas ideas para eso. Pero en fin. Bueno. Adelante. Pues sí, Jorge, en la semana tuvimos la alerta de España que decía que no había que viajar a determinadas ciudades de México. También pues este día hay una alerta de Canadá y de Europa para decir que Acapulco es de alto riesgo, que no se viaje. Lo de los cruceros, que es prácticamente cancelar los viajes de crucero a los puertos de México. Y pues yo no sé, con este tipo de cosas, pues si podrán decirnos que vamos bien y seguimos bien. Ahora, el Banco Interamericano, el BID, dice también hoy que la violencia cuesta al país 130,000 millones de dólares. Pues alguien tiene que estar beneficiándose de todo esto, ¿no? Pregunto yo, Jorge. Pero yo me hago la siguiente reflexión. Yo no quiero pensar que lo que se deba emprender en contra de un señor adicto a la cocaína o a la marihuana es el origen de esta guerra. Es decir, no podemos arreglar que este señor sustituya su vicio por otro, pero deberíamos poder. Pero eso no se hace.
En consecuencia, eso tiene muchas conveniencias de carácter económico, porque por ese señor que en Chicago, en California, en Seattle, en Dakota, en Houston, compra su marihuana cada tercer día, cada día, o ve lo que hace, o roba, o mata, o hace fraude para conseguir el dinero. Eso es una industria mundial que cuesta, ¿cuánto dijiste? Cuesta 130 mil millones de dólares. ¿En todas partes o en México? En México. 130 mil millones son, ¿qué? Es 1 billón de millones de no sé qué, bueno, no sé. 130 mil millones. Pero no se hace nada para combatir las causas. Se combaten nada más los efectos. Parecería ser que médicamente esto no es recomendable. No se puede curar una herida con maquillaje o atacando el lugar de la llaga, sino lo que causa que se genere esa llaga. Y no he visto en verdad en nuestro México, en todo caso, ni en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos hará lo que le convenga. Estados Unidos hace mucho tiempo que vive de las guerras. Sí. El florecimiento de Estados Unidos es que todo el tiempo, desde que yo nací para acá, ha habido guerras. Y antes ya había habido una grande, enorme. La Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra de Vietnam, luego la del Medio Oriente, luego las de Corea, o no me acuerdo dónde. Y así por lo consecuente. Y luego todas las pequeñas guerras que se han propiciado en Sudamérica. Sí. Y ahora hay una modificación. Desde hace 10 años para acá, la guerra contra el narco. En este caso debemos pensar la inteligencia del Partido Revolucionario Institucional. Si tenemos que hacer una guerra, que no sea nuestro partido. Y entonces todas aquellas diatribas y menciones que hicimos en contra del PRI, hay que hacerlas finalmente, porque eso hace que en la actualidad se añore y se suspire por el PRI. Dicho de broma, pero no tan en broma. Sí. Bueno, así como que suspirar no tanto, ¿verdad? Pero sí añorar tiempos pasados. Es una manera exagerada, sí, como soy exagerado. Que no vaya a hablarme por teléfono Beatriz para decir gracias, Jorge. No, Beatriz, tampoco no es para tanto. O Peña Nieto diciéndome gracias por suspirar por mí, ¿no? Gracias por estar conmigo en mi campaña. No quiero decir eso. Mido y redimensiono mis palabras. Bueno, pero en todo caso, y fíjate tú, la manera política de hacer las cosas que no nos llevan más que estrictamente a un círculo vicioso que no significa nada, más que somos un país de ese gran y amorfo sistema de ser del mexicano, que gracias a golpes de tiempo televisivo no escatimado, sin escatimar esfuerzos, la televisión mexicana ha hecho y ayudado para que haya el México tonto. El México tonto, que es una tesis que acabo de crear en este momento, que son las 10:14 del 16 de enero, ese México tonto, así como la campaña México Grande, México Eterno, México Histórico, México Bicentenario, Iniciativa México, yo creo el México tonto. Es decir, el político cree por esencia que somos tontos e idiotas. Esto lo deduzco, lo infiero, lo traduzco de la declaración de una personalidad mundial del mundo de la economía en el Concierto de las Naciones y que representa a México, el ínclito señor licenciado, a quien tengo el gusto de conocer y saludo, don José Ángel Gurría Treviño, para que no nos enredemos. Perdón, enredemos, ¿qué manera? Don José Ángel Gurría Treviño dijo varias verdades ayer que son dignas de conocerse. Y obedeciendo desde luego a la tesis de nuestro programa de encontrar noticia donde no la hay.
La noticia es que para Gurría y para sus congéneres y compinches, México es un país tonto. Y dice así Treviño, del cual yo deduzco eso, que tenemos una carencia total de inteligencia, porque solo a un idiota se le puede hablar así. Y ni eso, porque se le tiene respeto y no le vas a plantear cosas cuya obviedad pues se puede resultar herido o lesionado. Bueno, en la lucha contra el narcotráfico que se libra en México, nótese que ya dijo lucha, no guerra, para estar bien con el gobierno que lo ayuda, pues se ve con admiración y reconocimiento. La lucha se ve con admiración y reconocimiento. ¿De quién? Lo primero que encontramos aquí es una mentira y una generalización falsa. Yo conozco a muchos hombres del gobierno de la más alta jerarquía que evidentemente no sienten ninguna de las dos cosas, ni admiración ni reconocimiento. Quizá la tuviésemos si pudiese haberse erradicado los efectos de este comercio ilícito, cosa que no se ha logrado en absoluto. Y haciendo memoria de lo que dijo ayer el prisionero de Brasil, narcotraficante, porque no han examinado sus propias limitaciones. No han hecho el examen de sus incompetencias, simplemente por eso. Estoy citando a un filósofo de la realidad latinoamericana. Esto fue Brasil. Entonces, señor José Ángel Gurría, el pueblo no tiene ni admiración ni reconocimiento. Los que lo hacen y sus colaterales, quizá como usted en este caso. Y luego se cura, aunque también hay casos dramáticos, también, ese también es una concesión graciosa de que ocasionalmente, ese también quiere decir ocasionalmente, y no hay casos dramáticos ocasionalmente. Los casos dramáticos son el pan nuestro de cada día. Y hay casos dramáticos, y dice y los atribuye al valor del gobierno mexicano para enfrentar el fenómeno. Es falso. Porque si bien hay valor, vamos a conceder que haya valor, la lógica indica que no hay la estrategia conveniente para terminar con el asunto, porque siempre hay o alguien que dio el pitazo, o alguien que pertenece a los dos bandos, o se les fueron el 80% de los que iban a capturar. Y si hay víctimas colaterales, por ningún lado hay salvación. Como fuerzas bélicas, es decir, el Veracruz, el equipo, perdón que haga yo la similitud, el equipo del Veracruz, por angas o mangas, está garantizado que si no es autogol, pierde. Bueno, si vende un autogol, pierde, pero puede perder por autogol o porque le meten más goles que él. Bueno, en cada encuentro político, militar en contra de las fuerzas, podemos entender que el porcentaje está conocido. Y el porcentaje, bien que hayan caído algunos dirigentes de la criminalidad, son muchos más los que pululan y vienen a sustituir a los otros. Pero imagínense ustedes cómo primero elogia al sistema, porque dice que vemos con admiración y reconocimiento, cosa que es falsa, pero él lo dice. Luego le atribuye al gobierno valor del gobierno para enfrentar este fenómeno, le llama fenómeno, también el fenómeno está muy curioso. Y recordó que otra opción es acostumbrarse a convivir con el crimen organizado. Primero lo felicita y luego le dice que fracasó y cree que no lo entendemos. Entonces queda bien con Dios y con el diablo. ¿Para qué nos vamos a acostumbrar o qué razón hay de acostumbrarse a vivir en la zozobra de la criminalidad si usted dice, señor Gurría, que ve con admiración, con reconocimiento
y que el gobierno tiene mucho valor para enfrentarse. La admiración, el reconocimiento y el valor valen para puritito gorro, puesto que usted dice, pero si no, acostúmbrate, manito. ¿Te das cuenta, mi querida Betty? Sí, Jorge. Acostumbrarse a convivir con el crimen organizado es la final recomendación que nos hace Gurría. Sí, que aprendamos a sacudirnos el miedo y finalmente vivir como estamos, ¿no? Pero su placer perverso no termina ahí. Dice, pero esto no es estable. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a dónde quieren llegar? A ver unos jodidos, pues es la palabra. Sí. Pero de una manera continuada, estable y ya perenne. Ese es el término. Jorge, hacemos una pausa, si te parece, y enseguida seguimos con esta conversación. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 55 18 77 60, la sin costo 01800 581 82 48. Adelante, Jorge, a ver en qué nos quedamos. Nos quedamos en que dice que el Twitter donde está diciendo Ofelia que güey no es lo mismo que güey. ¿Y eso por qué lo aclara? Teníamos una discusión que voy a comentar al ratito, muy hermosa sobre de palabras y el origen de las palabras como sopa de letras. Entonces, por eso, gracias, Ofelia. Y les recuerdo que esta cosa se llama @SaldanaJorge, por si quieren hacer alguna mención. Hablábamos pues de Gurría, ¿verdad, mi querida Betty? Sí, Jorge, que quieren acostumbrarnos a que pues la violencia y las muertes... A vivir con el crimen organizado. Sí, en algo normal. Entonces hace el señor, ¿cómo se llama? José Ángel Gurría, elogios verdaderamente extraordinarios al gobierno, que dice que el México tiene admiración y reconocimiento. Usted lo verá, señor Gurría, en el círculo de hombres que están en el poder. Pero en la generalidad del pueblo lo que tenemos es miedo, a pesar de la recomendación de Blake y de mi psicoanalista. Querido psicoanalista, doctor Lara Pensado, que va a venir más seguido a mi programa de acá de Jalapa, porque él tiene conceptos psicoanalíticos muy válidos, no dejarse vencer por el miedo. Pero aquí es el miedo a la muerte. No estoy exagerando. ¿Me explico? Y entonces cuando el señor Blake nos habla de sacudirnos del miedo, ¿qué elementos hay? ¿Qué confianza nos da? Si nos dijera, oye, yo te cuido, fíjate que aquí estás, yo voy a hacer lo indecible por cuidarte. Ah, bueno, pues entonces fíjate que ya me tranquilizas. Oye, pero ¿con quién me vas a mandar cuidar? Eso también hay que verlo. No, aquí está mi garantía de que todo eso esté bajo control, pero eso no sucede. La televisión no va a venir a cuidarnos. La televisión es muy buena para decir lo que quiera, desde luego, para hacer la propaganda que convenga y que vaya para vender tiempo, pero no para dar seguridad. La televisión como fuente de seguridad en México ha fracasado. Y eso es lo más tangible que hemos tenido, declaraciones televisivas. Dicho en el buen sentido de la palabra, desde luego. Entonces, después de que el señor Gurría hace elogios y esfuerzos ímprobos, esto quiere decir grandes esfuerzos para que creamos y agradezcamos al gobierno, nos dice, otra es que te acostumbres a vivir con el crimen. Pues yo, señor Gurría, ¿para qué me recomienda usted eso? ¿Cómo hace usted la apología de la delincuencia? Si usted me dice a mí, acostúmbrate a vivir con el crimen, es como si dijera, asóciate, güey. Tú sufres porque quieres. Convivir, vivir con. Se convive con una esposa, se convive con una familia. ¿Qué quiere usted? Y a la esposa la aguantas, ¿verdad? Con todo lo que te... Pues sí. Bueno, no, yo perdóname, es otra cosa, porque dos defectos tengo, el amor y la fidelidad. ¿No te rías? No te rías, por favor. Bueno, entonces se convive con alguien a que uno ama,
La recomendación del señor Gurría debe considerarse como la apología del delito. Pero además, inseguro, dice, pero la convivencia, dice SIC, entrecomillado, no es estable. Es que aún su recomendación, no más falta que diga, éjele. Dice, tenemos un gobierno extraordinario. Ahora, pero queda otra. Si no estás conforme, únete a la delincuencia. Pero esta unión no es estable. Así es que de todas maneras, Juan te llama. Sí. Nunca puede uno poner una raya y decir hasta aquí, pues el crimen sigue avanzando, ganando posiciones, si no se le combate frontalmente como se está haciendo. Frontalmente, ¿por qué el adjetivo frontalmente? Si de casualidad Felipe Calderón dijera, vamos a dejar la lucha abierta, brutal y televisiva. Porque la lucha, como se está haciendo, brutal y abierta, sí, frontal, genera mucha información electrónica, obviamente. Sí, por eso te digo que alguien debe de estar ganando de todo esto. Porque, llenamos de sangre las pantallas. Sí, y nos enriquecemos los que vendemos así como decía la canción. Armas. Ajá. ¿Te acuerdas la canción? Sembramos de abrojos el camino. Aquí estamos sembrando de sangre las pantallas. Esa es la lucha frontal. Sí. Pero si ocasionalmente Felipe Calderón Hinojosa dijera, voy a llamar a Pedro Moctezuma, voy a llamar a Buscaglia, voy a llamar al señor, el que perdió su hija Guerra. El señor Gallo, Eduardo Gallo. Y voy a ver qué otras opciones hay para esta lucha. No más de 10. Y dijera, vamos a cambiar nuestro estilo de lucha. Esos 190,000 millones de dólares que se están gastando, a principios de cuenta, tendríamos que hacer una campaña nacional fuerte, y eso sí, convenzamos a la televisión de que entre al terreno de la honestidad. No porque no lo esté, sino simplemente este país, por obra y magia de un decreto, y el primer convencido es el que gobierna el país, o sea yo, diría Felipe Calderón, entramos a la época de la honestidad, y el crimen fundamental de México es la corrupción. Y para eso llamo como vigilantes a los principales enemigos míos, los cuales arriesgan su vida y su historia y su trayectoria y sus nietos y fallan. Y establezcamos el régimen de la no corrupción. Y entonces estamos luchando no de una manera frontal, porque frontal me parece que tiene un sinónimo, un paralelo, una palabra. Frontal y a lo güey me parece que es lo mismo. Y licenciado Gurría Treviño lo que está diciendo, éntrale frontalmente, ni para poco los se necesita ser suicida, y nosotros no somos forcados. Sí, o talibanes, ¿no? Para ir pues eso en un avión directamente. Sí, eso estás en la cueva, en una montaña, en el centro y en el corazón de una montaña. No. Pero esos son terroristas también. La lucha frontal, o sea, la lucha güey, se opone a la lucha de la inteligencia, de la sagacidad, de la disuasión, palabra que en México se odia. La disuasión es el arma principal de un buen guerrero. ¿Qué más quisiera yo que mi contrincante se rajara? Se rajara en el sentido mexicano de la palabra. Porque hablamos antes de pelear y lo convencí que no debería de pelear. Eso es inteligencia. Lo demás es la lucha frontal. Porque si lo examinamos bien, la delincuencia no hace una lucha frontal y va ganando. Digo,
a reserva de que Gurría obviamente me contradiga. Pero México no está ganando esta lucha. Fíjate que no le llamo guerra, aunque por los resultados es más que guerra, porque según noticias, y esos cuates que todo lo cuantifican, todo lo hacen por números, a más números, más noticias, hubo más muertos en la guerra de Vietnam que en la lucha de México en contra de la delincuencia. En estos 2 sexenios que van. ¿Qué no habrá modo de que lo platiquemos por allá arriba? Pues debe de haber alguna forma, ¿no? Digo, no nos van a invitar a los diálogos por la seguridad que organiza siempre Calderón, ¿verdad? Y bueno, si nos invitara, de todos modos no haría caso, porque ya ves las denuncias del señor Gallo, pues también no. Pues háblale a algunos de los no locutores que tienen tanto pega ahí. No, pero si tampoco los pinches locutores nos quieren, pues entonces ¿qué? Sí, y por cierto que ya los escuché hablar como el señor Lozano, que somos unos mezquinos al culpar a Calderón de esta lucha, que no es posible que le demos toda la responsabilidad a un jefe de Estado, pero pues si ellos son los que hicieron esto. Pero si estamos dentro de la razón, no hay que dejar al jefe de Estado que tenga toda la responsabilidad, sino para qué tiene colaboradores. Los colaboradores, de una manera honesta y viril y enérgica, dicen, oye, perdóname, eso me toca a mí, diría el rector de la universidad. No, hacer un estudio, digamos. Sabemos qué es la corrupción en México, cómo opera, cuáles son las principales motivaciones, cuáles son las causas de la corrupción, por qué todos los mexicanos tenemos una proclividad a la corrupción, dicen. ¿Por qué, cuántos elementos hay en la corrupción? Esos elementos humanos, ¿qué génesis tiene? ¿Cuál fue la infancia de un gran corruptor? Punto. ¿Por qué hay gente dedicada a combatir el crimen que trabaja en los dos bandos? ¿Cómo está el hecho de que toda la gran economía de esto esté cuchillada quiere decir acariciada, por instituciones oficiales, sino oficiales instituidas? Todo eso no se sabe. Ahora sí, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Dijera, bueno, yo tengo varios institutos que se dedican al estudio de la sociología, de la formación de la conducta humana. Hay que saber, así como hay antropólogos sociales, no sé cuántas disciplinas puede tener la casa de estudios. Y entonces tendré ahí el señor rector y digo, bueno, pues háblenle al rector. No está, ¿dónde está? Pues está con un grupo Viva México. O está recibiendo una medalla, ¿no? Está recibiendo una medalla que le da Televisa. Pues no se puede. ¿A quién le hablamos? Bueno, háblele al señor Lujambio. Uy, no. No, pues ¿a quién le hablamos? A la maestra. No sé, pero alguien tiene que hacerlo, o al señor Blake. No, pero el señor Blake dice que te quites el miedo y ahí muere. Ya está. Estamos un poco confundidos. Adelante, por favor. Pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Perdón, estamos de regreso en este espacio. Es que precisamente en este momento que estamos hablando de inseguridad, me está comentando Emma que parece que su hijo sufrió un asalto y parece que hubo algún herido por ahí y ahora estoy preocupado por el hijo de Emma. Parece que está bien, pero date cuenta de la magnitud de las cosas y con lo que tenemos que vivir en México, Jorge. Pues deseamos, Emma, que todo que no sea grave ni trágico, sí, y que tu hijo esté bien y si alguna de nuestras amistades puede colaborar, bueno, yo ya ni tengo, pero para ver si se investiga. Bueno, al terminar el programa dentro de un ratito, él está herido o algo así. No, él está bien, parece que fue alguna otra persona que estaba por ahí, pero nos dice que está bien su hijo, nos dice Emma que está bien. Bueno, pues que de todas maneras hablamos a las 11 si podemos apoyar en algo o ver si alguno de mis amigos pocos que quedan por allá puede preguntar o hacer algo. Qué barbaridad, qué pena, nos llega a todos y hay que tocar madera porque así es, Bueno, dice aquí, sigue diciendo Gurría, algo que no se sostiene en realidad, son declaraciones que nacen
a la luz de la improvisación en una banqueta cualquiera, en un parque, al salir de una comida o pípara con vino en un restaurante, y obviamente no se pueden decir más que sandeces. Ahorita no vino la secretaria los domingos, pero sandez quiere decir algo ridículo, tonto, no consistente. El crimen sigue avanzando, es una verdad incontestable, señor Gurría, ganando posiciones. También nadie diría que no es cierto. Dice ganando posiciones y no se le combate frontalmente. Eso es una tontería extraordinaria, con todo el respeto que me merece usted. El combate frontal, lo frontal es solamente una de las características de la guerra, del combate o de la lucha. No siempre es recomendable cuando al enemigo no se le ve. Porque si yo embisto frontalmente, voy embistiendo, ataco al descubierto. Pero ataco al descubierto. Digamos que hay una montaña con mucha maleza. Y hay un camino que va a esa montaña donde hay piedras, rocas, arbustos, zarzas, lugares umbríos, es decir, de sombra, hojas grandes como de mafafa, que es una hoja enorme, la hoja de elefante le llaman, esta. Y yo le digo al cuate, mira, ahí hay unos bandidos, vamos a atacar. ¿Cómo tú? Pues vámonos por el camino y atacamos frontalmente. Venga, ni madre, pues ¿cómo? ¿Cómo si aquellos están guarnecidos? Nosotros vamos a atacar frontalmente. Perdón lo idiota de mi comparación, pero quien le vea un mérito al atacar frontalmente está falseando, mintiendo, se está riendo. El ejemplo es evidente. Hay unos animales allá, hay unos tigres, unos tejones, son bravísimos. Yo ya regalé el mío, era muy bravo. Hay unas hienas, coyotes, todo. Están allá, ya sabemos. ¿Cómo los atacamos? Frontalmente. Pero, señor Gurría, ¿cómo va a ser? Punto. No. El secretario general de la Organización de la OCDE manifestó que no hay ninguna fórmula conocida en el mundo que sea más o menos eficaz. Y también que no hay ningún otro país que tenga las condiciones de México, que es conducto para el mercado. Sí. Dice que no se puede. Entonces, ¿para qué da tanto elogio y tanto consejo si no se puede? Y estoy comenzando por decir para convivir, y yo digo, contamos con 130 millones de dólares, ¿no? Sí. No, perdón, 130,000. Sí, 130,000 millones de dólares. Bueno, entonces lo que tendría que ver es cómo utilizamos este dinero, no todo, que nos quede algo, y vamos a evitar que muera gente. Porque no son 130,000, son 130,000 y lo que yo tenga que gastar de municiones para preservar la casa, lo que yo tenga que gastar de las alarmas, lo que tenga que gastar en los cuidadores, lo que tenga que gastar en 15 perros, en mis armas secretas, por decir algo. Y otro en la inseguridad, otro que ya no te puede vivir en la casita que tenía hasta allá, porque ya van 2 veces que le roban y tiene que emigrar a la ciudad y tiene que dejar su casa. Es una cadena interminable que no son 190,000 millones, es mucho más. Son los barcos que ya no vienen ni a Veracruz ni a Acapulco, son los hoteles vacíos, que quién coño va a ir a dar a pasearse en el malecón, o quién va a ir a pasearse en Manzanillo o en las calles de Acapulco. Te invito a dar una vuelta por la costera en Acapulco. Tenga, pues, ¿cómo? Es parar la economía. Entonces veamos cómo gastamos esos 100. No digo que se asocien. Y yo no soy especialista. Por eso decía yo, llamen a estos señores, no a todos, no, también hay a los que no van a aprovechar para elogiar. Porque ¿de qué le sirve al presidente que le digan, ahí la llevas, y luego al ratito, ellos mismos, sus colegas,
dicen, oye, vamos 36,000 muertos o 34. Bueno, y lo que sí dice Gurría, que tiene toda la razón del mundo, que aquí es el conducto para el mercado de consumo más importante del mundo, que es Estados Unidos. Con la agravante de que somos muy, muy, muy amigos, México está muy querendón con Estados Unidos, inclina respetuosamente la servicio ante el señor Obama y ante toda su jerarquía económica, y ellos, en cambio, mientras nosotros agachamos la cabeza, ellos por arriba están vendiendo metralletas. ¿Cómo la ves? Sí, y así es siempre, Jorge, por eso te digo, alguien tiene que salir beneficiado, porque mientras nos dicen que sacudas el miedo, mientras no importan los daños colaterales, finalmente ahí sí quien está ganando quizá de la venta de armas, del consumo precisamente de drogas, y pues de seguir manteniendo esta guerra que para muchos parecería pues que no tiene razón de ser, pero pues para otros hoy también sale que se están aumentando las empresas de seguridad también en el país. En fin, se pierden vidas, pero pues se está ganando en otras, ¿no? Las empresas de protección, por ejemplo, están ganando en este México. Llegó en internet un chiste que refleja prácticamente, exactamente define en un chiste lo que sucede en México. Ya es un chiste medio arreglado porque ya existía para Microsoft, pero ya viene, por ejemplo, creo que dice así, porque nomás copié la partita, el meollo del chiste. Va un señor por una carretera y encuentra a una persona. Va un señor caminando en la carretera y encuentra a un automovilista que dice, perdóneme usted, ¿cómo hago para llegar al hotel fulano de tal? Porque en este camino no lo encuentro. Y entonces este señor le dice, pues estamos en el estado de Veracruz, evidentemente, en el paralelo 357 norte, y la coordenada número 8737-paralelo 37, que es lo que corresponde a un lugar cercano a la ciudad de Jalapa. Entonces, permítame un segundo. ¿Qué es que está sonando por aquí? ¿Es un teléfono raro? Bueno, total. Le dice, oiga señor, pero todo lo que usted me ha dicho, usted es ingeniero, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo supo? Porque todo lo que me dice es técnicamente correcto, pero prácticamente imposible. Es inútil. Yo continúo perdido a pesar de todas sus indicaciones. Y no sé qué hacer con su información porque no la puedo elaborar y no me sirve para nada. Y dice, oiga, y usted entonces es político, ¿verdad? Dice, sí, ¿cómo lo supo? Pues mire, yo deduzco que usted es político porque no sabe dónde está. No sabe exactamente a dónde se dirige. Hizo una promesa de llegar a ese hotel, a esa fiesta, pero no la puede cumplir, no sabe cómo. Ahora espera usted que yo le resuelva el problema. Yo soy un habitante de aquí de la región, pero no es mi culpa. Usted está en la misma situación que estaba antes de preguntarme. No sabe usted cómo ir. Pero ahora por alguna extraña razón, dice el chiste, usted me quiere echar la culpa a mí, que yo soy un ciudadano de aquí. Fíjate cómo refleja el chiste idiota la manera fundamental de comportarse de un hombre de la política que no sabe a dónde va, que hizo promesas que no puede cumplir, que está en una situación de persona perdida para afrontar la situación y llegar a donde quiere, y que está en una situación terrible, y que al preguntarle al pueblo, a un señor que va por ahí, ahora coparticipa ese señor de la culpa del político que está perdido, del automovilista que está perdido. Esto refleja exactamente mucho lo que sucede muchas veces, si no es que la mayoría. Porque cuando dicen, a mí me repatea un poquito cuando dicen, no, pues es tu culpa, tú puedes apagar la televisión, pero comienza pagando bien tus impuestos.
no seas corrupto. Sí, yo digo, yo hago todo lo que ustedes quieran, con una simplísima condición, con 3 palabras. Pónganme el ejemplo. Punto. Y no sé, yo cantaría esa canción. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Sí, somos los mismos. Tú y yo. Somos la misma cosa que yo. Yo no la aplicaría al soldado. Sí. No sé por qué piensas tú, político, que te odio yo. No, hombre de la política, no te odiamos por ti mismo. Simplemente nos abstenemos de darte amor por tus acciones. Uh-huh. No te podemos querer si no caminas por el sendero de la verdad, claro, de la realidad, y si no sabes algo que dijo Cristo en alguna vez, ya que comulga. Lo que dijo, y si no lo dijo, lo digo yo. ¿Qué dijo? Predica con el ejemplo, hijo. Sí. Predica con el ejemplo, no con el micrófono. Ese es dejarlo para nosotros. Jorge, tenemos llamadas del auditorio, muchas llamadas, gracias a todos nuestros amigos. Gracias a Emma. Y gracias a Emma, familia Rojas Martínez. Señor Saldaña, recibe usted muchos parabienes junto con Betty y el equipo de trabajo y auditorio, que tengamos mucho tiempo a Jorge Saldaña y a Betty. Saludos. Gracias, señores. También amigos. Saúl Cruz nos llama, dice, señor Saldaña, si ningún partido, sin ninguna alianza se preocupa por quitarnos impuestos, como la tenencia, bajar el impuesto sobre la renta, bajar costos de las casetas de las carreteras, echar para atrás los incrementos en alimentos, como bajar precios de la luz, del gas, la gasolina, eliminar eso del bono de alto riesgo que cobran los funcionarios, bajar costos de todos los medios de transporte como los taxis, aviones, micros. Entonces, ¿por qué creerle a cualquier partido o cualquier alianza si no se ocupan de nosotros, señor Saldaña? Eso es. También nos llama la señora Josefina Jiménez. Ojalá que nos pueda repetir su dirección de Twitter, señor Saldaña. Es este pajarito, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Saldana Jorge. También nos llama la señora Liliana Reyes de la delegación Cuauhtémoc. Dice, el Papa Benedicto XVI proviene de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Hay que recordarle a toda la gente que ellos solicitaban que se les impusiera a toda la población que iban descubriendo sus recorridos por el mundo a la religión católica. Se les imponía la religión católica, y si encontraban gente que resistía a ser evangelizada, se les consideraba como gente practicante de la maldad. Entonces los sacrificaban en nombre de Dios. Dice, pues a este respecto, el Papa Benedicto también se colude con la maldad. Así pues, como todo político, es el que dará su firma como máximo jerarca, santificando y beatificando a Juan Pablo II. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, la realidad del Juan Pablo II es una hechura es la palabra, una hechura de Ratzinger. Sí. Y el hecho de que Marcial Maciel no cuente en absoluto ni sea un impedimento en el reinado papal de Juan Pablo, pues se debe a Ratzinger. Él es un Valladar, supo defender la personalidad protectora de la Iglesia respecto a Maciel. Y no olvidemos que Marcial Maciel es mexicano, Sí. Eso no se ha considerado mucho. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. De regreso en este espacio, gracias a Guillermina Suárez, desea con toda su fuerza, dice que el programa dure más de 1 hora. Felicidades a la estación por darle este espacio que disfruto tanto. También Rosa María Madrid nos llama de Chihuahua y dice, señor Saldaña, vine como turista a la Ciudad de México y me encontré con su programa. Lo quiero felicitar y comentar que acá en Ciudad Juárez existe un fuerte rumor de que uno de los hermanos o familiares de Margarita Zavala o algún familiar del presidente está relacionada con gente del narco, y por eso en esta administración el Chapo es intocable. ¿Qué saben ustedes? Saludos a Betty y a la señora Emma Moreno, dice. No, pues no sabemos nada. Sí. Y ojalá y sea un rumor como los muchos que hay, señora. Y saludo
mi querido amigo, el doctor Espejo Luna, caray, es un buen médico de allá que hace investigaciones sobre células de borrego no nato. Él curó a Nat King Cole o no sé qué, bueno, trató de curar a uno de los grandes artistas y es mi amigo y siempre pienso en él. Está en Ciudad Juárez, hace mucho que no sé de él. Bueno, espero que esté con vida y bien. Adelante. El señor Cruz de Vallejo, estoy en contra de la cédula de identidad, de la entrega de varios miles de millones de pesos a esta empresa que lucrará con policías desleales y corruptos sin vocación que podrán obtener esta lista de nombres de niños y adolescentes de las colonias más acaudaladas en dinero y que son nombres confidenciales, podrán llegar a las manos de los que son delincuentes y harán otra guerra contra la paz social, pues tendrán la cédula de identidad nacional de esos niños. Adelante, Jorge, con el noticiero. Bueno, también lo que habrá que recomendar mucho es que hay aquí en Veracruz, yo no les digo a ustedes, pero hay una serie de rumores catastróficos terribles que obviamente muchas veces retan a la lógica y a la verdad, pero en fin, noti poema. No es fácil, y lo sabe la guitarra, cantar a la belleza campirana, despertar con la luz de la mañana, cantando como canta la cigarra. Quiero mirar la luz por la ventana y pasear vagabundo por las calles, mirar en los jardines los detalles y vagar en la bruma provinciana. No es tiempo de canciones, no es tiempo de poemas o canciones. Hay temores y dudas en conjunto. Recuerdo algunas viejas oraciones, sin mucha fe, las rezo en ocasiones. Nadie da una razón cuando pregunto, solo me quedan interrogaciones. Adelante, Betty. Y es lo que nos queda siempre, Jorge, dudas, preguntas, no sabemos qué pasa. Y rumores. Y rumores, sí. En fin. Adelante, Betty. Más llamadas del auditorio. Luz María Costa de Coyoacán dice: los mexicanos no solo somos tontos, sino también cobardes. Mucha gente no quiere participar en la campaña de No Más Sangre y se burla de los que sí creemos en esta campaña de Ríos, señor Saldaña. No creo que sea digno de burlarse, ¿no? Sí. Es decir, usted puede estar muy contento, pero no hay que burlarse porque ahí están las estadísticas. Adelante. Sí. Nos llama el señor Casasola de Miguel Hidalgo, dice: a propósito de su discusión de sopa de letras de güey, señor Saldaña, pero si Kalimba no violó a la chamaca, de todos modos hay que meterlo a la cárcel por güey, así se define el término. Bueno. Aquí hay dos cosas así, que estamos hablando con dos productos del mundo electrónico. Tanto la niña que vivía en un mundo de fantasía, generalmente esas chicas son producto de un mundo electrónico, y los caballeros, perdón por la palabra, pues también. Entonces estamos hablando de que es una desgracia, es un delito cometido entre subproductos de la sociedad, que es la influencia televisiva. Adelante. También nos manda saludos Lázaro Ballesteros. El señor León dice: señor Saldaña, no aceptemos la tarjeta de identidad para nuestros hijos. Y Sonia dice que les den una medalla a los parientes de la guardería ABC, los parientes de las personas asesinadas, el pueblo que se muere de miedo y de hambre. Saludos al programa. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias, Betty. Si quieres, quédate aquí, por favor, y platicamos con la señora Moreno. Mucho gusto. Claro que sí. Hasta mañana. Arando, ¿cómo me quieres cobrar? Yo no te pedí el dinero. ¿A quién le fuiste a prestar? A una bola de rateros. A mí no me estés fregando, el dinero se perdió. A mí nada me tocó, más que mi maíz podrido. Se me reventó el barzón y el pueblo siempre jodido. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Ahora viene a resultar que el país ya se cuarteó, el dinero se acabó, ni pa' comer nos quedó, ahora aquí nos traen la cuenta.